Increíble. Son los Gracias a ti, regalos. querida amiga. Son los Gracias a regalos ti. del cosmos, de la vida y de todo, Qué bien, tenerlo qué bien, acá. qué bien. El Gracias. agradecido soy yo, querida amiga, el agradecido soy yo. Estamos ingresando al 5.º año, ¿qué te parece? Al 5.º año, sí. Y con el compromiso del medio ambiente, con el compromiso firme, nunca bajamos la caña con estos temas. Y para que Así veas, es, ¿no? Cada así vez es. está más en agenda, es una necesidad, el planeta ya está en crisis, Bolivia también. Exacto, sí, sí. Todo el planeta está en una crisis planetaria y sumado a eso una gran involución de los políticos, desde un Donald Trump que niega tremendamente esto del cambio climático, a pesar de que cada vez hay pruebas más irrefutables de todo esto, y hasta países como el nuestro que tienen un discurso pachamamista, un discurso de el vivir bien o el buen vivir, ya no me acuerdo cuál es, pero lo que pasa es que en Ecuador es uno y aquí es el otro, pero es lo mismo, ¿no? Es el suma causa y el... Sabes que este año, el 2018, cuando era el Día Mundial del Medio Ambiente determinado por Naciones Unidas, el presidente Evo Morales convocaba en su discurso a los países del mundo a dar fin a la contaminación, a dar fin al efecto invernadero, a dar fin a la destrucción irreversible de la madre tierra. Y estoy citando a la Agencia Boliviana de Información, el medio oficialista. Correcto. Bueno, creo que hay una suerte de hipocresía en el discurso, ¿no? Que ya se está sintiendo a nivel internacional también. ¿Por qué te lo digo? Porque, bueno, por un lado tenemos que nuestro país critica mucho a los gobiernos de derecha, como el caso de Brasil, que por ejemplo ya están eliminando 11 áreas protegidas, cerca de 600.000 hectáreas que ya quedan totalmente desprotegidas. Pero sin embargo el discurso de nuestro señor vicepresidente es también el mismo, es decir, las áreas protegidas son un invento de los gringos y a través de distintas resoluciones el gobierno está autorizando en las áreas protegidas la prospección petrolera, la cuestión de la extracción maderera también. Entonces, la verdad es que no sé por qué se critica a la derecha si la izquierda no es muy diferente en su actuar, ¿no es cierto? Y tenemos que realmente, en estos momentos, yo no sé si nuestro país es un ejemplo de lo que es la conservación del ambiente. Tenemos las explotaciones mineras a cielo abierto, el problema del litio con el salar de Uyuni. Ese salar es una expresión maravillosa de la naturaleza que deberíamos conservar y utilizarla sosteniblemente. Y la mejor forma de hacerlo sosteniblemente es a través de el turismo, por ejemplo, que es una industria sostenible y que practicada como debe ser, ¿no es cierto?, con principios éticos, etcétera, nos puede dar un salar de Uyuni ad eternum. Porque el litio, inclusive te digo, querida amiga, el litio tiene una vida útil bastante pobre, ¿no? O sea, se calcula que de aquí a unos 10, 15 años el litio va a ser sustituido por otras tecnologías que ya están en vigencia. Ahora, ¿cuál es el problema de la explotación del litio? La gente tiene que entender, nuestros queridos televidentes, tienen que entender que cuando hablamos de litio, Jimena, estamos hablando de un compuesto tóxico, tóxico. De hecho, hoy estaba hablando con un gran amigo en común, el doctor Pedro Mayer-Bauer, que bueno, dicho sea de paso, nos comimos una parrillada espectacular en su casa, pero estábamos hablando de estos temas y claro, yo le comentaba, bueno, tal vez podríamos verle el aspecto positivo. Si llenamos de litio la atmósfera, Bolivia puede llegar a ser el primer país en el planeta sin personas bipolares.
porque el litio se utiliza para justamente combatir la bipolaridad. Sí, sí, sí. Hay que ponerle un poquito de humor a esto, porque si no nos vamos a volver locos, ¿no? Pero no podemos hacer esa explotación, el riesgo es muchísimo, muchísimo, además de que estamos alterando, fíjate tú, Jimena, tenemos una constitución que dice claramente que tenemos que rescatar los valores originarios. Y el Salar de Uyuni era una zona sagrada, una zona de sacrificios humanos, una zona con un potencial arqueológico tremendo, y la vamos a hacer puré por una economía coyuntural del momento, que en 10, 15 años la tecnología del litio se va a dejar de lado, y ahí entonces, ¿qué vamos a hacer con todos los residuos de esa minería, con ese litio suelto por todas partes, contaminando napa freática, agua, atmósfera? ¿Qué les vamos a dejar a nuestros descendientes? Porque la Bolivia de hoy tiene que ser una Bolivia que le permitamos a nuestras futuras generaciones poder disfrutarla como todavía la disfrutamos nosotros. Pero fíjate tú, ya hemos perdido el segundo lago también más grande de Bolivia, y también porque no se han sabido manejar adecuadamente las cosas. El sector minero ha aprovechado el desaguadero como le ha dado la gana, las mineras ilegales han hecho lo que les ha dado la gana, y al final nos hemos quedado sin el popó. Ahora, el Titicaca va camino de lo mismo. En el mismo camino. En el mismo camino, Jimena. Ahora, las características del desarrollo económico, Quique, en la historia de Bolivia, basado durante la colonia, por ejemplo, y buena parte de la República, en la extracción de minerales. Correcto. ¿No? Dejan en el centro de la preocupación a la contaminación entera y la contaminación minera. Cuencas enteras, como tú lo has dicho, se ven afectadas por este tipo de contaminación, y como consecuencia directa, las poblaciones que en ellas viven. Hemos visto poblaciones que han abandonado los Uru, por ejemplo. ¿Cómo afecta estos temas de la contaminación? No es que estamos hablando solamente de que se secó un lago, estamos hablando de poblaciones enteras. Claro, no nos olvidemos, Jimena, que el pueblo Uru literalmente significa los pueblos del agua, porque dependían de ese recurso. Y además de que se los hemos quitado, en el último tiempo ellos han estado sufriendo por la contaminación con arsénico, plomo, mercurio, etcétera, porque la biodiversidad se comporta en estos ecosistemas como bioacumuladores de metales pesados y biomagnificadores de estos metales pesados. Para que nuestro dilecto público lo comprenda, por ejemplo, una planta acuática que hubiera vivido en el lago Popó durante años, durante esos años de vida ha ido acumulando los metales pesados. Ahora, un animalito que se come esa planta y la come todos los días, entonces magnifica lo que la planta acumuló, y lo magnifica exponencialmente. Si un pececito se come a ese cangrejito, por ejemplo, ese crustáceo que comía la plantita, magnifica todavía más. Y el ser humano que se alimenta de esos pececitos, entonces magnifica todavía más. Entonces el nivel de toxicidad de esos alimentos hay que multiplicarlo exponencialmente, y nuestros Uru en el último tiempo ya mostraban llagas por el arsénico del agua y rasgos de intoxicación por mercurio, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, ¿cuánto nos importa nuestro pueblo? ¿Cuánto nos importan nuestras raíces? El rescate de lo nuestro, como que no lo estamos entendiendo muy bien, porque si rescatar implica quitarle el sustento a un pueblo como el Uru y llevarlo a la migración para que vayan a la frontera de los países vecinos a trabajar de cualquier verdura, porque
realmente se le terminó todo. La verdad que lo del buen vivir como que no me queda muy claro en los hechos, ¿no? Sí, porque está en las fotos. Claro. Pero lo que ves es otra cosa. Exacto. Bien estás hablando sobre las consecuencias del efecto acumulativo de la contaminación minera. También producto de estos temas, la calidad del agua potable que consumimos. Por ejemplo, tenemos agua que tiene contaminación, no sé, de SFK, de lo que te puedas imaginar, pero cuando es contaminación de minerales, por ejemplo, cuando es contaminación de mercurio, por ejemplo, con las empresas chinas que están explotando el oro, ¿qué agua estamos consumiendo? ¿Qué agua potable? Bueno, es que ya no sé si es potable. Ese es el tema, ¿no? Hay que ver porque inclusive, si tú recuerdas, en algún programa que hicimos, mostramos que el agua que consumimos en la ciudad de La Paz como potable, correcto, tenía valores mucho más altos que los máximos permitidos por la OMS, por ejemplo, de plomo, que es uno de los metales pesados por excelencia. Y el mercurio, bueno, hemos visto lo que están haciendo aquí cerca de Lilimani, lo que están haciendo alrededor de nuestras presas de agua potable. Claro, bueno, en un programa anterior yo mostré fotos de las explotaciones mineras justamente en las presas de agua potable que surten de agua potable a La Paz y que todos los residuos mineros van a parar a la presa. No veíamos agua, veíamos un líquido rojo. Exacto, exactamente. Entonces tampoco se trata de que si es transparente no tiene contaminantes, porque si es transparente lo único que significa es que está bien filtrada, pero no sabemos qué es lo que tiene disuelto. Entonces tenemos que también precautelar porque el agua potable, esos contaminantes como los metales pesados, que no solo son los metales pesados, sino también está el problema de los pesticidas, ¿no es cierto? Sí, que es otro tema igual. Correcto, está el tema de los antibióticos, porque, por ejemplo, la UMSA ha hecho análisis en el agua que va a parar al lago Titicaca desde el Alto y también tiene una alta cantidad de antibióticos, porque también tenemos la mala costumbre de los residuos farmacológicos tirarlos en cualquier lado. De hecho, aquí mismo en la cumbre, por ejemplo, con mis estudiantes hicimos un pequeño recorrido, que es un área natural protegida, y hemos encontrado un montón de depósitos de medicamentos. A cielo abierto. Recién las jeringas que dejaron en el lago Titicaca, pero era una cantidad impresionante de jeringas. Correcto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La trucha del lago Titicaca tiene tanto mercurio como el atún del Océano Pacífico. Entonces, realmente podemos consumir estos peces, por cuánto tiempo, y lo que muchas veces nuestros televidentes a veces no comprenden, porque a veces yo me topo con gente que me dice, pero yo como trucha todos los fines de semana, no me pasa nada. Hay que tener en cuenta que esto tiene un efecto acumulativo. Se necesitan 10, 20, 30, 40 años para ver los efectos, pero una vez que tienes los efectos, wow, ahí la cosa es revertirlo a eso, ¿no? Los agroquímicos también ha sido un tema que hemos conversado mucho. Correcto. Hemos cuestionado las normas ambientales, si estaban o no a tono con la realidad del país, todo lo permisivo que ha sido el gobierno en estos temas. ¿Te acuerdas cuando tuvimos ese programa de que ya no había la plaga de langosta, por ejemplo? La plaga de langosta. Claro, con la expansión de la frontera agrícola, el uso excesivo de agroquímicos, sobrepasando los límites porcentuales permitidos, han provocado también un daño al ecosistema feroz. Así es. Es que no solo estamos, nosotros justamente, mira, a ver, vuelvo otra vez a la Constitución. La Constitución nos habla de el rescate de prácticas originarias. Las prácticas originarias implicarían, por ejemplo, utilizar control ecológico, control natural. En estos momentos los mercados internacionales cada vez más piden
productos ecológicos, es decir, productos que no vengan con pesticidas. La gente ya en el hemisferio norte, la gente no quiere ya porquerías, comer porquerías. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, pero hacerlo algo ecológico cuesta un poco más. Sí, pero la ganancia también es mayor. Claro, Esa es la parte que no entendemos. A veces también me dicen, por ejemplo, mis estudiantes me dicen, bueno, pero ¿y cómo haríamos sin pesticidas agricultura? No es tan complicada la cosa, Jimena. O sea, la agricultura tiene más de 7.000 años de antigüedad. Los pesticidas tienen 200 años de antigüedad. Bueno, ¿qué hacía el ser humano durante 7.000 años sin pesticidas? Eso es lo que tenemos que pensar. Sí. Hacían las cosas de otra manera y esas son las prácticas que nosotros tenemos que rescatar, porque con el uso de estos pesticidas, porque el otro problema es que ni siquiera usamos pesticidas biodegradables, usamos los más baratos, que son los prohibidos por el Pacto de Estocolmo. Y no DDT, cumplimos Paratión. los límites porcentuales permitidos para nada. No. En el lago Titicaca, algo que también charlamos en algún programa, por ejemplo, hacen una aplicación preventiva con los pesticidas, que eso es aberrante, es decir, no está la plaga, pero por si acaso esté, yo le tiro los pesticidas. Eso es como decir, vamos a tomar antibiótico todos los días por si acaso me enferme. No, primero enfermate y después tomo el antibiótico. Quique. Entonces, lamentablemente estamos haciendo esto y todos esos pesticidas también van a parar al lago Titicaca, los consumimos nosotros con efectos realmente terribles. La leche, en estos momentos hasta la leche materna, mira lo que te digo, tiene glifosato y tiene un montón de pesticidas. Todos los organoclorados, organofosforados aparecen ya en la leche materna de prácticamente todos los países latinoamericanos, Bolivia incluido. La UMS ha hecho un estudio con leche materna de mamás de El Alto, mamás de La Paz, demostrando que también están los organoclorados y fosforados en la leche materna. En Argentina, si tú te acuerdas, el tema del glifosato está en la leche materna, en la orina, etcétera, etcétera. Finalmente, Quique, vos lo has dicho, en un país de 1.098.581 metros, estamos hablando de una extensión de territorio, 11 millones de habitantes. ¿Cuántos focos de calor? Somos un país de piromaniáticos, dijiste una vez. Sí. Sí, y a mí me llamó mucho la atención porque precisamente, ¿qué es lo que estamos viendo ahora con el calentamiento global, el efecto invernadero? Correcto. Todo lo que está ocurriendo en este momento, nuestros glaciares están desapareciendo. Ese es otro tema, una asignatura pendiente, porque la gran parte de los focos de calor con los chaqueos han sido autorizados por la ABT, o sea, están dentro de lo que es la normativa legal. Correcto, ahí también tenemos que volver a hacer prácticas que no impliquen estas quemas así descontroladas, porque el otro problema es que muchas veces se descontrolan, como ha pasado, y terminan quemando un parque nacional. Claro. Entonces es una práctica brutal y como tú bien lo has indicado, se libera una cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, pero terrible. Además del fuego que calienta la atmósfera, el dióxido de carbono que actúa para el calentamiento global, y que ese dióxido de carbono inclusive, Jimena, termina también afectando hasta nuestros mares y aguas dulces. Claro. ¿Por qué? Porque les cambia el pH, baja el pH y lo hace cada vez más ácido. Nuestros mares, por ejemplo, tienen un problema terrible. Los caracoles, por ejemplo, esos caracoles que hacen unas conchas pero extraordinarias, bellas, tienen cada vez más dificultades para hacer su propia concha. ¿Por qué? Porque el pH no les permite, el pH ácido no les permite construirlo. El pH ácido ataca el carbonato de calcio y lo disuelve. Entonces es cada vez más difícil construir esos caparazones y por lo tanto se afectan un montón de poblaciones de moluscos y de equinodermos que también son sustento para la alimentación humana. Es terrible lo que estamos haciendo, querida amiga. El desafío hacia adelante requiere de un cambio de conciencia.
tenemos que empezar a valorar nuestra biodiversidad, a quererla, a amarla y a respetarla. Como yo puse en mi muro de Facebook, este año nuevo yo le deseé paz y prosperidad a toda la biodiversidad, menos al primate anómalo, al ser humano. Y al ser humano lo único que le deseé fue un poco de iluminación y comprensión y humildad para darse cuenta del lugar que tiene en el mundo, un lugar que tiene que ocuparlo en armonía con el resto de los seres vivos. Seguimos en estos momentos seguimos hablando de la no discriminación, pero discriminamos, querida amiga, a ni más ni menos que a la biodiversidad, que es la que nos mantiene vivos. Fíjate qué paradoja. Gracias, Quique. Gracias a ti, querida amiga. Con esa reflexión cerramos esta entrevista, iniciando las entrevistas del 2019 con el maestro Enrique Richard. Él se va pronto al Ecuador, es docente en una universidad del Ecuador, pero siempre que puedas, Quique, por favor, contáctate, claro y te ubicamos y te vienes al Jaque Mate, que el programa también es tuyo. Gracias de verdad, Quique. Buen viaje, vuelve pronto. Muchas gracias, querida amiga. Gracias, Enrique Richard, acompañándonos esta noche. Enrique Richard estuvo desde el 2014 aquí en el Jaque Mate con ese compromiso medioambiental y nos lo contagió. Vámonos a la unidad móvil, por favor. Pasa la